¿Qué onda, lorcitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta que es nuestra quinta clase ya en este taller de Excel. Y bueno, ya estamos empezando como que dándole un poquito más de punch. Vamos a hacer hoy un ejercicio práctico. Ayer estuvimos viendo ya lo que son operaciones. Hoy vamos a trabajar algo un poquito más avanzadito. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a lo que es nuestra actividad. Vamos a leer esto. Dice ejercicio práctico. Vamos con el 1. Dice, en un nuevo libro de Excel vamos a crear una nueva hoja con los siguientes datos. 6 columnas en las cuales vamos a tener como títulos artículo, cantidad, precio unitario, subtotal, IVA y total. Después vamos a ponerle algunos campos que van a ser 4 registros. Entonces vamos a hacerlo por partes. Vamos a hacer esto. Lo que yo voy a hacer es partir mi tabla y voy a partir mi otra tabla como para que podamos trabajarla bien. ¿Cómo hice esto? ¿Cómo lo hice así de rápido? Ponerle de un lado a uno y de un lado al otro. Está en mi video de el manejo del teclado, que pueden verlo en mi canal, que espero que ya lo hayan hecho. Por favor, es bien importante. Ahorita yo lo dividí para poder ver mi tabla y poder ver lo que tengo. Entonces esto está muy fácil. Chéquense cómo estoy en la columna B. Ojo, si yo aquí hubiera puesto artículo, hubiera fallado a lo que tengo aquí, porque aquí en esta me dice estoy en la columna B. Vamos a empezar a hacer esto. Yo no voy a hacerlo en la A, me voy a pasar a la B, y en la B voy a poner ahora sí esto, artículo. En la C1 voy a escribir cantidad. En la que sigue precio unitario. Yo ya llené mis títulos. Ahora vamos a llenar lo demás. Ya está mi tabla. Si yo la veo, prácticamente está igual. ¿Qué me faltaría? Ponerle colores, ponerle formato. No lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo como por partes. Hoja nueva, libro nuevo. No le he puesto nada. Por eso mis formatos de celda, en este momento, todos los formatos de celda son generales. ¿Cómo lo sé? Se van a la partecita de aquí arriba y si se dan cuenta, todas las celdas a las que yo me mueva van a ser generales, porque no hemos dado ningún formato de celda ni nada. Leyendo nuestras instrucciones, dice rellenar la columna subtotal. Esta es la columna subtotal. La vamos a rellenar que se calcule lo que es la cantidad por el precio unitario. Esto suena muy lógico, pues vamos a hacer esto entonces. ¿Cómo lo hago? Ayer lo estuvimos viendo. Voy a empezar a hacer operaciones. Para hacer operaciones voy a presionar lo que es el igual. Voy a escribir el igual, para eso pongo el igual. Y aquí hay varias opciones. La primera es escribir cuáles son las celdas en las que quiero yo multiplicar. Que en este caso la celda que yo quiero es esta, que es C2, por la celda esta, que es D2. O sea, sería C2 por D2. ¿Cómo lo puedo hacer? Escribo C2 y pongo el por, que aquí es el asterisco, no una X. Y escribo D2. Y si se dan cuenta, me lo colorea, me las pone como marcadas. Y yo ya estoy haciendo mi operación. Presiono Enter. Y voilà. 100 por 2.5 me da 150. Lo voy a borrar y les voy a decir una forma también más fácil de hacerlo. Le doy igual y yo me puedo mover con mis flechas aquí en el teclado. Pueden ver que estoy moviéndome con mis flechas de dirección y cada que me muevo y en la celda que me pongo es la celda que me está poniendo en la operación que estoy manejando. En cada celda que me muevo es la operación que estoy manejando. Yo quiero esta. Le pongo el símbolo de por y otra vez con estas me puedo mover. Selecciono mi celda y le doy Enter. Ya tengo yo mi operación, pero me dijeron tienes que llenar todo total. Entonces tendría yo que hacer esto, venirme por la que sigue, el cuaderno, lo que es 25 por 1.5, y con eso yo ya saqué toda la columna de subtotal. Listo, ya lo hice. Entonces puede decir que esto ya lo hice. Rellena la columna IVA, calcula con el subtotal. ¿Cuál es el subtotal? Mi subtotal es este por .16 o por 0.16 o el subtotal por el 16%. Aquí quiero que quede algo muy claro. Es el subtotal por .16 o el subtotal por el 16%. O sea que el .16 y el 16% es lo mismo. Cuando yo hablo de porcentajes, estoy hablando que estoy multiplicando por 100. Entonces este 16 lo tendría yo que dividir entre 100. Y recordemos cómo se divide, pues simplemente recorremos los puntos decimales y son 2 ceros, el punto, y ya con eso me va a quedar acá como .16. Voy a calcular el IVA y el IVA simplemente lo vamos a calcular con .16. Voy a hacer las dos opciones. Me regreso a mi tabla, me voy a mi parte de IVA, aquí a mi columna de IVA, voy a poner el igual y recordemos que era que el subtotal
que es la columna E, por punto 16. Y esto sería el IVA. Le voy a dar enter y me dijo 40. Quiere decir que el 16% de 250 sería 40. Lo voy a hacer con porcentajes. Esto va a ser igual a la columna subtotal, en mi caso esta que es la fila de lápiz, por el 16%. Le voy a dar enter. 3.2. También funciona, puedo manejarlo de esas dos formas. Ya tengo con esto los porcentajes de IVA, bien fácil. ¿Vieron cómo se hizo? Ya hicimos esta parte de rellenar la columna IVA con estos cálculos y te das cuenta cómo seguir los pasos que les puse. Es algo muy sencillo. Y ahora sí me pide rellenar la columna total, la que se calcula como el subtotal más el IVA. Quiere decir que voy a poner esta más esta. Vamos a calcular el total. Oye, el total dice que es el subtotal más el IVA. ¡Pum! Listo. Ya con esto yo lo hice y ya está el total. Uy, tengo que poner lo mismo aquí abajo y es lo que hemos venido haciendo todo este momento. Pero no lo voy a hacer así en esta forma. Ayer lo estuvimos checando y vimos perfectamente que la forma de hacerlo es jalando este cuadrito hacia abajo. Pues lo voy a hacer. Este cuadrito lo voy a hacer hacia abajo y lo que vamos a hacer es arrastrar las fórmulas. Voy a agarrar mi primera, voy a arrastrar hasta la que necesito y lo voy a soltar. Y listo. Esta es la forma más rápida de copiar una fórmula, ¿sale? Y lo mismo pude haber hecho en todas. Hagan de cuenta que aquí la hice una por una. Pero si yo hubiera agarrado la primera, por ejemplo, de subtotal, la que sigue, que es esta, sería la multiplicación de C3 por D3. Lo único que tengo que hacer es arrastrar esta hacia abajo y pum, la suelto. Y C3 por D3. Y así pudo haberla soltado hasta abajo y se hubieran copiado las fórmulas sin necesidad de haberlas escrito todas. Bueno, lo que sigue, ya hicimos esto y ya sacamos el total. Prácticamente ya sacamos todo. La que me sigue dice, dale formato a la hoja y que se llame papelería. Fíjense lo que me está diciendo, a la hoja. Quiere decir que a la hoja le voy a poner papelería. ¿Cómo hago eso? En la parte de aquí abajo, recuerden, a donde dice el número de hoja, hoja 1. Aquí yo le voy a dar doble clic y le voy a poner papelería, o F2 y le voy a poner papelería. Y le voy a poner un poquito más, por ejemplo está ahorita en verde. Esto se le puede cambiar. Le doy el botón derecho a la etiqueta y le voy a dar color de etiqueta y le voy a poner naranjita. ¿Por qué? Porque puedo, simplemente para que se vea fresón. Nada más se la puse por pura payasada, pero para que se viera bonito. Ya le pusimos nombre, ahora le vamos a dar formato. El formato que aquí me dio pues está muy básico. Prácticamente nada más me puso un color a cada de estas, les puso negritas y ya no tiene mucho formato, pero nosotros sí le vamos a dar. Si estoy hablando de precios, que es cantidad o precio, cantidad es número, no son 100 pesos, es cantidad, son 100 gomas, 40 lápices, etcétera. Pero en precios unitarios, en subtotal, en IVA y en total, si estoy hablando de money, de dinero, de divisa, de lana. Entonces voy a seleccionar todas mis celdas de estos campos que son moneda y les voy a poner el formato moneda. Listo. Pero no me gusta el formato. A mí la verdad no me gusta mucho porque me pierdo. Lo que no me gusta es el signo de pesos ahí. Recuerden que yo puedo cambiarle el formato de celdas, que mi formato sea de otra forma. Este de contabilidad le voy a dar a aceptar y chéquense, en contabilidad me lo cambio. Esa es la diferencia que hay entre el formato moneda con el formato contabilidad. Espero que lo ocupen y que haya quedado claro. Siguiente punto, ya tengo yo totales, ya tengo esto. Vamos a ponerle formato. Ya le pusimos que estos son pesitos, que son monedas. Vamos a poner mis encabezados. Y mis encabezados, lo primero que voy a hacer es ponerle negritas, ¿vale? Control N. Después de que le pusimos negritas, vamos a ponerle un color, no sé, vamos a ponerle, por ejemplo, de los que están aquí. Me gusta este de énfasis. Ahí está, pero le quitó la negrita, entonces la voy a poner. Ahí está. ¿Qué más necesito? Me gustaría que fueran centrados. Le damos centrado y ahí está alineado, centrado de manera horizontal. ¿Qué me falta? ¿Qué te parece si seleccionamos todo y le digo que quiero también unos bordes? Entonces voy a seleccionar en bordes y voy a decirle todos los bordes, pero quiero el borde exterior grueso. Primero le doy todos los bordes y después le doy borde exterior grueso, y con eso yo ya tengo mi borde exterior grueso y todas las filas y columnas
tienen su tabla. ¿Qué más te hace falta? Ordenar tamaños. Puedo seleccionar todo y le digo aquí doble clic y con eso ya me alineó todos a un tamaño dependiendo de sus cantidades. Híjole, pues me gustaría darle un formatito a estas. ¿Qué te parece si vamos a hacerlo una por una? Si a la primera le ponemos este clarito y el mismo se lo voy a poner a este y el mismo se lo pondría yo a este y ya. Ojo, aquí viene un tip y apréndanselo. Les voy a enseñar cómo poder repetir la última acción que tenga yo en Excel con una simple tecla. ¿Para qué es esto? Para que no tengas tú que volver a seleccionar todo. Voy a poner el ejemplo. Voy a agarrar mi primera fila, que es esta. Quiero cursiva y quiero que el tipo de letra sea una, aquí está, una Courier New de tamaño 10 y quiero que el color de fondo sea de este naranjita así medio claro. Eso es lo que quiero. Ya lo hice, lo seleccioné y punto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar la que sigue y voy a presionar F4. Chéquense que presiono F4. Yo presiono F4 y ¿qué es lo que hizo F4? F4 puso lo último que hice en Excel. ¿Y qué fue lo último que hice en Excel? Poner el fondo. No me cambió el tipo de letra, no me cambió el tamaño, no me puso negrita, se la quitó. Lo único que hizo fue lo último, que fue el color. Yo selecciono esta, le doy F4 y me cambia el color. ¿Por qué? Porque si yo hubiera hecho copiar formato, selecciono todo, pudo haber servido. Yo le doy copiar formato, seleccionar todo, pudo haber servido. Pero si yo en esta le hubiera dado copiar formato y selecciono la de acá, me va a quitar el borde grueso. Va a depender de en dónde estés y qué es lo que va a hacer que te funcione o no te funcione. Pero en pocas palabras, la tecla F4 te sirve para repetir la última acción que hiciste en Excel sin necesidad de volverlo a ir a buscar. Ya le di un poquito más de formato a esta. Quisiera tal vez ponerle, aquí ya ustedes deciden, a esta le ponemos formato, ¿no? Y le voy a poner un énfasis verde, pero claro. Y a esta, que es el total, no le voy a poner. Esta sería otro color. Vamos a ponerle este naranja. Entonces ya le di formato a mi tabla. Ya le di un poquito de formato a mi tabla. Si yo la veo aquí, ya le di un poquito de formato. Ya grabé la hoja que se llame papelerías. Y listo. Dice, guarda este libro con el nombre de artículos. En teoría yo ya grabé esto. Me falta grabar el nombre, el libro. Si ustedes están trabajando en lo que sea, en Excel, en Word, en Photoshop, en PowerPoint, tengan un tic. Y el tic es guardar. Es como que algo que me gusta decir. Mi muletilla es guardar, 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 guardar. Entonces yo ahorita voy a guardar este libro. Le voy a decir archivo. Le voy a decir guardar. Le voy a decir examinar porque lo quiero guardar en un lugar específico. Aquí guárdenlo ustedes, mi sugerencia, en una carpeta que ustedes ven a hacer. Yo lo voy a poner aquí en taller. Le voy a poner práctica 1 y le voy a decir guardar. Ojo, me equivoqué. El nombre del guardado tenía que haber sido artículo. Pues lo guardé aquí en taller. Le puse práctica 1 y le voy a cambiar artículos. Le voy a dar enter. Chéquense, ya le cambié el nombre. Le voy a dar enter. Y me dice, el archivo está en uso, está abierto. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a cerrar. Aquí está mi práctica 1. Lo voy a cerrar y le voy a decir reintentar. Listo, ya me dejó cambiarle el nombre y ahora sí ya se llama artículo. Ya guardamos el libro, ya, y terminé. Mi parte 1 ya la terminé. Viene otra cosa, ahorita la hacemos. Simplemente quiero que veamos que ya terminé mi ejercicio práctico 1. Pero vamos a hacer un plus. Y el plus es, quiero sacar un total de columnas. Ah, ¿cómo que un total de columnas? Sí, me voy a ir a mi libro de Excel. Si se dan cuenta, yo dejé toda esta fila con un total, pero no le pusimos los datos. Y quiero sacar un total de la cantidad, un total del precio unitario, un total del subtotal, un total del IVA y un total de total. Donde el que realmente no me interesa mucho es el de precio unitario, porque realmente no me sirve de nada tener un total de precio unitario de las unidades. O sea, eso no es una información que me sea útil, no es algo que sea para mí útil. Entonces, precio unitario la voy a omitir. Pero sí me interesa saber cuánto tengo en existencia, en cantidad de productos, cuánto tengo que pagar, o más bien cuánto le voy a sacar de lana a eso. Entonces, vamos a sacar los totales. Y esto es bien fácil, lo vamos a hacer igual, pero lo vamos a sacar de dos formas. Ustedes decidan cuál es la que les gusta. La primera forma es como lo hemos venido haciendo. Yo pongo igual y selecciono mis celdas, que son esta más, esta más, esta más, esta, igual. Y con esto yo ya saqué el total de esa columna. Esa es la primera forma. La segunda forma que les voy a enseñar es la primera fórmula
que vamos a ocupar aquí. Y mi fórmula se llama simple y sencillamente suma. ¿Y qué es lo que va a sumar? Vamos a hacer la primera prueba. La voy a hacer aquí abajito de subtotal. Me voy a poner abajo de subtotal y voy a ponerle igual. Y voy a escribir mi fórmula suma. Cuando yo escribo suma, es más, desde que escribo yo la S, Excel me muestra un conjunto de funciones que puedo yo ocupar. Dentro de estas, si yo busco suma, aquí va a estar. Y le puedo dar clic en suma y me va a poner aquí una descripción. Suma todos los números en un rango de celdas. Que esto es lo que vamos a hablar ya ahorita para cerrar la clase de hoy, del rango de celdas. Le voy a dar doble clic, o bien, si no quise darle doble clic, le pude yo haber escrito todo. Suma. Aquí no importa mayúsculas y minúsculas, le voy a poner la palabra suma y ya. Vamos a probarlo. Le voy a decir suma, le diría yo 8,9. Quiero agregar otro 8,9,97. Pero está sumando cada uno de los parámetros que tiene dentro de la función suma. Está fácil de entender si tú le pones los números. Pero ahora vamos a reemplazarlos. Digo, no me sirve de nada hacer esto. Digo, ¿para qué le pongo todo esto si yo pude haber puesto 8 más 9, 97 menos 18? Están dando lo mismo, los mismos valores. Entonces, ¿para qué me sirve suma? Bueno, porque yo no voy a hacer operaciones así. Yo no quiero hacer operaciones. Vamos a sustituir estos números por variables. ¿Cómo que una variable? Por algo que guarde el valor que quiero que sume. Por ejemplo, mis datos. Por ejemplo, mi celda. Yo quería sumar el subtotal. Quiero sumar cuánto es el subtotal de mis lápices, de mis lapiceros, de mi goma y de mi cuaderno. O sea, quiero sumar 250 más 20 más 1184 más esto. Pero lo voy a hacer de manera con fórmula. Entonces ya voy a sustituir. ¿Qué te parece si este 8 lo sustituyo por el contenido de lo que tiene mi celda E2? Que lo que tiene mi celda E2 es esto. Bueno, en vez de ponerle 250, porque si yo puedo, sí puedo ponerle aquí 250. Y acá le puedo poner 20. Y acá le puedo poner 1184. Y me va a dar la suma y está. Pero no tiene chiste. Dices, ¿como para qué? Y déjate de que no tenga chiste. Este es un subtotal de ¿qué pasa si al ratito cambian? Y en vez de 40 lápices fueron 60 lápices. Chéquense, yo le cambié 60 y como mi subtotal tiene una fórmula, automáticamente me cambió a 30. Y vieron que automáticamente me cambió el total también de cantidad, pero no me cambió este total. ¿Por qué? Porque ahí para él siguen siendo 20. Chécalo, siguen siendo 20. Chéquense, esta 40, tengo 20 y tengo 313 y 1491. Le pongo 60 y tengo 30, tengo 333 y sigo teniendo 1061, lo cual es incorrecto. Por eso no se hace de esta forma, por eso no hacemos los números. La idea de Excel es que nos ayude a hacerlo de manera dinámica. Voy a quitarle este 60, lo dejamos en 40 y vamos a sustituir en vez de estos 250 por el contenido de lo que tiene mi celda E2, es este. Y voy a sustituir este 20 por el contenido de lo que tiene mi celda E3. Y así me voy a ir con cada una de mis filas. ¿Listo? Yo le doy enter y me está dando el resultado. ¿Qué pasa? Que si ahora sí yo le pongo 60 lápices, automáticamente me cambió el subtotal. Y eso es lo bonito de Excel. Es que ya fueron más lápices, tengo que sacar otra vez todos los cálculos de todo, pues entonces que me ayuda Excel. Esta es la razón verdadera de lo que Excel funciona, de lo que sirve, que te ayude con los datos. Vale, que son 200 gomas, pum, ahí está. Ya hicimos dos sumas de dos formas. La primera fue en unidad por unidad y la segunda fue con la función suma. Viene una tercera, es válida, cualquiera es válida y cualquiera funciona. La única que no es válida es que le pongan las cantidades directamente. En esta, ¿cuál es la diferencia con esta? Yo le voy a dar el igual y voy a ocupar mi suma, mi función suma, y voy a ponerle el paréntesis, pero ahora voy a ocupar un rango de números. ¿Cómo que un rango de números? Sí, un rango quiere decir un conjunto de números. ¿Y qué conjunto de números quiero ocupar? Bueno, pues yo estoy sacando el total del IVA y el conjunto de números que yo quiero ocupar son desde aquí hasta acá. Estos son los que quiero ocupar. Quiere decir que quiero ocupar F2, F3, F4 y F5. ¿Y cómo hago eso? Pues lo pones con 2 puntos. Los rangos se establecen con 2 puntos. ¿Cómo es esto? Ahí les va. Dije que yo quería F2, entonces voy a escribir F2. Aquí ya me puse el colorcito y estamos que esta es F2. Y voy a poner 2 puntos. Cuando yo le pongo 2 puntos quiere decir un rango de números. Y quiero que abarque hasta el F5. Cuando yo hago esto, ¿vieron que se marcó todo esto en azul? Porque estoy marcando todo el rango desde F2 hasta F5. Voy a cerrar mi fórmula y le voy a dar enter. Fácil y sencillo.
Lo único que necesito que entiendan es que es un rango de números. Voy a borrarlo y lo que voy a hacer es lo mismo, pero en vez de escribirlo simplemente voy a arrastrarlo seleccionándolo con el mouse. Es lo mismo, de F2 a F5, Enter, ahí está. Me está dando el mismo resultado, lo mismo, el mismo valor. Y después vamos a ver más sobre los rangos, cómo ocupar varios rangos, rangos de un pedazo, rangos de acá, de una hoja, de la otra. Vaya, Excel es muy extenso. Ya vimos 3 formas de hacer una suma. La primera forma que vimos es esta, celda por celda. La segunda forma es celda por celda, pero con la función de suma. Y la tercera forma es con la función suma, pero con un rango de valores. Entonces, bueno, esto es como se hacen las sumas de columnas y también de filas, porque ya vieron que también puedo sumar todos los valores que hay en una fila. Yo puedo sumar de valor horizontal o vertical dependiendo de mi necesidad. Hasta aquí creo que ya sacamos los totales de todo. Creo que hasta aquí le dejamos hoy, chavos. Realmente creo que la práctica estuvo muy buena. Traten de hacerla. Pues bueno, ya terminamos por hoy. Pues ya muchas gracias. Cuídense mucho. Ya saben, sonríense felices. Nos vemos pronto. Pórtense bien. Cuídense mucho. Besote.